8 de la mañana, 15 minutos, protagonista de las informaciones a esta hora en Señal de la Mañana, Álvaro. Estamos hablando con Jessica Hoyos, a quien saludamos a las 8:15 en Señal de la Mañana por una noticia que se está desarrollando sobre la histórica decisión de la Corte Interamericana que encuentra responsable internacional a Colombia frente a temas de la violación de derecho a defender los derechos humanos. ¿Qué traduce esto, señora Jessica? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos y Álvaro, y a todos los oyentes. Pues es una sentencia muy importante, no solo para el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, sino para el país en general, porque la Corte Interamericana reconoce varias cosas importantes. Una de ellas es que reconoce como derecho autónomo el defender los derechos humanos. Es decir, que los defensores, las defensoras de derechos humanos tenemos derecho a defender los derechos humanos, y esto obliga a los estados a brindar una mayor y efectiva protección a los y las defensoras de derechos humanos. En segunda medida, ordena al Estado colombiano una modificación de la ley de inteligencia, y esto es importante porque hasta la fecha no hay forma de tener acceso a los archivos de inteligencia que son considerados archivos de derechos humanos por hacer utilización ilegal de la inteligencia, es decir, por incluir allí a defensores y defensoras de derechos humanos, a sindicalistas, a líderes y lideresas sociales, considerados todos como blancos legítimos, lo cual pues termina siendo violatorio de los derechos humanos, y es urgente y necesario para el país que se desclasifique esta información para que no volvamos a repetir. Además, ordena a la Corte Interamericana crear el Día del Defensor y Defensora de Derechos Humanos, y esto esperamos que ayude a la sociedad colombiana a entender la importancia de los defensores y defensoras de derechos humanos, que cuando hacemos nuestra labor fortalecemos este Estado democrático. Jessica Hoyos, del colectivo Alvear Restrepo, cuéntanos un poco el contexto, por qué ustedes acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes fueron atacados por el Estado colombiano? Tuvimos que acudir a la Corte Interamericana por los diferentes ataques, amenazas sistemáticos que hubo a los diferentes integrantes del colectivo de abogados y abogadas. En la década de los 90, por ejemplo, empezaron a llegar muchas amenazas, hubo estigmatización en contra de nosotros y de nosotras, la inclusión, informes de inteligencia, pero también, por ejemplo, lo que ocurrió con el DAS, y es que el DAS dispuso de un gran personal pago, incluso con nuestros impuestos, para hacer seguimientos a los abogados y abogadas del CAJAR, a sus familias, a los niños, niñas, para amenazar a los abogados y abogadas. Incluso llegaron a tener copias de las llaves de la casa de uno de los integrantes del colectivo en ingresadas. Entonces, por todos estos hechos fue que tuvimos que acudir a la Corte Interamericana, porque además acá en Colombia nunca se investigaron ni las amenazas, ni los hostigamientos, ni la tortura psicológica. Claro, y por supuesto también con todas las repercusiones que significó esto para sus familias y para quienes hacían parte del colectivo. ¿Incluye toda esta decisión una reparación para ustedes de alguna manera? Incluye reparación, sí señor, entendiéndose la reparación como una reparación integral, es decir, órdenes de la Fiscalía para que estos hechos realmente se investiguen, para que tengamos claro quién dio la orden de toda esta persecución, amenazas y hostigamiento. Incluye también como reparación la creación, como les contaba, del Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos. También incluye la creación de un video para que se pueda contar esta historia, para que la sociedad entienda pues lo que tuvimos que sufrir, lo que tuvimos que afrontar, igual nuestras familias, pero sobre todo esto lo hacemos para que nunca más se vuelva a repetir estos hechos, para que en Colombia no haya miedo ser defensor o defensora de derechos humanos, un país pues que a la final necesitamos de los defensores y defensoras por las graves violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo.
Jessica, es preocupante el tema de la no defensa de los derechos humanos, o especialmente aquellas personas que promueven la defensa de los derechos humanos en nuestro país. ¿Ustedes tienen actualizado este mapa de dónde más se registran estos casos de atentados contra estos defensores de derechos humanos en Colombia? Pues nosotros no tenemos una base de datos como tal. Seguimos, incluso eso es otra. Es muy interesante que le da al Estado para que actualice y tenga realmente una base de seguimiento de todos los atentados, amenazas, diferentes violaciones de derechos humanos que ocurren contra los defensores y defensoras. Pero sí hacemos seguimiento y acompañamos la Mesa de Garantías Nacional que se ha creado y bueno, que esperamos pueda funcionar este año porque es necesario y urgente por los diferentes crímenes, amenazas, hostigamientos que están ocurriendo en diferentes lugares del territorio nacional. Doctora Hoyos, el tribunal ordenó 16 medidas de reparación integral, como lo mencionaba ahorita el compañero Juan Carlos Lazo, entre ellas la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, una campaña informativa a nivel nacional respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos, también implementar un sistema de recopilación de datos y cifras sobre violencia contra las personas defensoras. De forma novedosa ordenó adecuar la ley de inteligencia y contrainteligencia que usted nos mencionaba hace un minuto y los manuales militares en la materia. ¿Cómo va esto? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuándo podrá ver Colombia materializado estas 16 medidas de reparación integral? ¿Qué debe hacer el gobierno o el Estado colombiano? Bueno, ahora lo que sigue, pues porque apenas nos notificaron de la sentencia el día de ayer, ahora lo que sigue es sentarnos con el Estado colombiano para encontrar todas esas formas que ojalá sean ágiles, eficaces para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces esperamos pues, que sea muy pronto, que el acto de pedida de perdón sea pronto, pero sobre todo que todas esas otras órdenes que sirven no solo para integrantes o exintegrantes del colectivo de abogados y abogadas, sino en general para defensores y defensoras de derechos humanos se implementen lo más rápido posible. Estaremos haciendo seguimiento y la Corte también ordena que el Estado en un año tiene que rendir un informe de cómo va el cumplimiento de esas decisiones. Doctora Jessica Hoyos del colectivo Alvear Restrepo. La sentencia es un reconocimiento único y obviamente sin precedentes a la labor de las personas que defienden los derechos humanos en Colombia. ¿Cómo está en esta materia el resto de la región? Pues esta sentencia también va a ser muy importante para la región, porque desafortunadamente en la región también vemos afectados los derechos humanos de diferentes defensores y defensoras de derechos. En Nicaragua la situación es muy grave, incluso quitarles hasta la nacionalidad, el pasaporte, les expropiaron las sedes a defensoras de derechos humanos históricas. Estamos ahorita muy pendientes y haciendo seguimiento a Argentina, qué va a pasar con los defensores y defensoras de derechos humanos. O sea, en Ecuador los defensores y defensoras de derechos humanos están en alerta por la situación, en Perú. Entonces no es fácil la situación en la región y esta sentencia también va a ayudar para implementar mejores condiciones y garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos de la región. Señora Jessica Hoyos, muchísimas gracias por habernos dado un poco de claridad sobre este tema, que sin duda estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y a las recomendaciones que se da en materia de la defensa de los defensores de derechos humanos en nuestro país. Gracias por estar en los micrófonos de Señal de la Mañana. Muchas gracias a ustedes por abrir los micrófonos en estos temas que son tan importantes para el país. Son las 8:24 de la mañana. Señal de la Mañana.